Ya empecé a grabar. Ok. Entonces, tenemos aquí can, se utiliza para habilidades en el presente o permisos en el presente. Could para habilidades en el pasado o permisos en el presente, pero de una manera más educada que can. ¿Okay? Estos tres, must, can y could, nos sirven también para poder expresar probabilidades. ¿Okay? Los tres nos sirven para poder expresar probabilidades y la diferencia entre utilizar uno u otro es simplemente la probabilidad con la cual estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de must, ya lo mencionamos, utilizamos must para poder hablar de una probabilidad que es seguro un 90%, un 99% de que suceda. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, si suena el teléfono, yo puedo decir, debe ser mi mamá, porque quedó de hablarme por teléfono, ¿no? Yo estoy un 99% seguro de que sea ella, porque ella quedó de hacerlo y estoy esperando su llamada. Pero también podré equivocarme. Puedo utilizar can, y can me va a servir para poder expresar un 80% de probabilidad. Podría decir también, puede que sea mi mamá. ¿Okay? Y si yo utilizo could, este me expresaría un 50%. Es decir, podría ser mi mamá. ¿Okay? Entonces, todos estos modal verbs me sirven también para poder expresar probabilidad, y esta probabilidad no solamente es en el presente. Puedo usarla para expresar probabilidad en el futuro o en el pasado. Más adelante veremos estos usos de la probabilidad, porque hay otras reglas dependiendo del tiempo en el que estemos hablando. ¿Okay? Pero básicamente es para todo esto para los que los podemos utilizar. Ahorita vamos a enfocarnos con must. Que repito, se utiliza para poder expresar obligación y va a seguir las mismas reglas que can. Decimos, siempre va a ir seguido de un verbo. Necesitamos a fuerzas, sí o sí, un verbo después de must. ¿Okay? No puedo decir nada más, yo debo todos los días. ¿Debes qué? ¿Okay? Yo debo comer, yo debo respirar todos los días. ¿Okay? Tengo que agregar un verbo después de la palabra must. Para poder hacer una oración negativa, simplemente hay que agregar la palabra not después del must, o podemos utilizar la contracción que dijimos que viene siendo mustn't. Cuidado aquí con la pronunciación nada más. La T y la N realmente suenan como si fueran una E. ¿Okay? Simplemente digo mustn't. Mustn't. Estaría un poquito difícil pronunciarlo así como el mustn't. ¿Okay? La T y la N se pronuncian como una E. Decimos mustn't. Y por último, para hacer una pregunta con cualquiera de estos tres, ya sea con must, can o could, simplemente agregamos el modal verb al inicio de la pregunta. No necesitamos de ningún otro auxiliar. Los modal verbs siempre son los auxiliares de sus oraciones. ¿Bien? Chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No. Vamos a hacer un ejercicio entonces, nada más para asegurarnos de que todo quedó claro. Chicos, les voy a pasar a cada uno de ustedes un lugar o una situación. ¿Okay? Por ejemplo, la clase. Quiero que ustedes me escriban 5 oraciones sobre lo que deben o no deben hacer en ese lugar. Si estamos hablando de la clase, entonces a lo mejor, ¿qué cosas no pueden hacer? Pues no pueden comer en clase, no pueden molestar a sus compañeros. ¿Qué deben, no? ¿Qué deben hacer? Pues deben prestar atención, deben estudiar, etc. ¿Okay? Les voy a mandar de manera por privado, les voy a mandar a cada uno de ustedes el lugar que ustedes van a describir. La intención es que después de que ustedes manden sus oraciones, sus compañeros logren adivinar de qué lugar estamos hablando. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver. Estoy mandando bien en uno.
Perdón, ya les mandé el mensaje a todos, vayan escribiendo sus oraciones, nada más me faltó una persona que me aparece como 10,405. Perdón, ¿quién eres para poder enviarte tu mensaje? Buenas noches, profesor. Soy yo, Ah, Lauro. Laura. Lo Hola, que pasa Laura, buenas noches. computadora y es el correo del Office. Ah, ok, no te preocupes. No. Ya nada más quería saber quién era para poder mandarte el mensaje. Bien. Dale, chicos, ya todos tienen su lugar, ¿ok? Todos su lugar. Manden sus oraciones, mándenlas al grupo, por favor, y no pongan el lugar que yo les mandé. La idea es que sus compañeros adivinen qué lugar es el que ustedes están describiendo según las reglas que están poniendo, sobre lo que deben o no deben hacer en ese lugar.
Ok, chicos, los demás, los que ya terminaron, vayan contestando según lo que sus compañeros dijeron. ¿Qué lugares creen que están describiendo ellos? Faltan dos. Ok, chicos, hagamos. Me faltan dos nada más por adivinar. Que son completamente opuestos. Y de hecho falta la primera y la última. Eso es todo. Yes, that's one. Party. ¿Y la primerita que enviaron cuál fue? Sí, creo que es la más difícil. One. Okay, it was a funeral. Okay, at a funeral. Funeral
You must be respectful. You must not laugh there. You must be empathic. You must not use colorful clothes, and you must not take pictures or photos inside. Very good. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí con el uso de must? Podemos pasar al siguiente modal verb. Yes, it's clear. Perfect. So now let's talk about should. We're going to use should to talk about suggestions, okay? Suggestions. Cuando queremos dar una sugerencia, vamos a utilizar en este caso la palabra should. Y, repito, todos los que estamos viendo ahorita siguen estas mismas reglas. Es decir, si le quiero sugerir a alguien que corra más rápido, en lugar de decir you must, debería decir you should run fast. You should not run fast. Y para preguntar sería should he run fast. Y también tenemos una contracción que aplica de la misma manera. Simplemente dejaremos el N''T y ponemos el should al inicio y decimos shouldn't. ¿Ok? Repito, siguen las mismas reglas. No conjugamos el should. Siempre va a ser should para todas las personas. No ponemos el to antes del verbo. Siempre tiene que ir acompañado de otro verbo. Y ese otro verbo no puede llevar ninguna conjugación. No puede estar en pasado, ni con ing, ni nada de eso. ¿Ok? So, ¿cómo podemos traducir should? Should lo podemos traducir como debería. ¿Ok? Repito, lo utilizamos para dar una sugerencia y se puede traducir como debería. Como él debería bañarse más seguido, pero vale mal. O tú deberías estudiar inglés. Es una sugerencia. ¿Ok? Ese es el significado de should. Simplemente debería. Okay. So let's play a game. Sorry. Let me share the screen. Okay. Now we're going to watch a picture. Okay. And you're going to tell me if we should use should or shouldn't. Okay. For example, this one. He's too fat. He eats so much junk food. Shouldn't. Very good. Está muy gordo. Él no debería comer demasiada comida chatarra. Very good. This one. It's sunny and hot today. They put some sun cream on. Should. Good. The Fruit Machine. I'm sorry. It is a great film. You go and see it. You should go and see it. Very good. You should go and see it. It is foggy today. You drive too fast. You shouldn't drive too fast. Very good. You have an exam tomorrow morning. You go to the party tonight. You should go to the party. No, you shouldn't, sorry. Shouldn't. Very good. Shouldn't. Si tienes examen mañana, no deberías ir a la fiesta. Very good. Yeah. She has a terrible headache. She takes some aspirin. Should. Very good. She should take some aspirin. My eyes are tired. I spend much time in front of the computer. I shouldn't spend much time in front of the computer. Very good. Your mom is really busy. You help her with the housework.
Should. You should help her with the housework. Very good. You should help her with the housework. You are in a library. You talk so loud. You should talk so loud. ¿Deberías hablar fuerte? Shouldn't, yes. Estás en una biblioteca. No deberías hablar fuerte. Final question. It's cold. It's too cold here. She wear winter clothes. Should. Very good. She should wear winter clothes. Okay. Oh. Chicos, nuevamente, ¿tienen hasta aquí alguna duda? No doubts for me. No. Very good. ¿Los demás? That's good. Okay, so let's continue. Let's make another exercise, something very easy and quick. Okay, realmente estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más quiero asegurarme. Por ahí todavía en el ejercicio anterior, por ahí salió un detallito. Vamos a ver si esto quedó bien claro. Chicos, me pueden mandar solo 4 oraciones, 2 afirmativas y 2 negativas, nada más, sobre should. ¿Ok? Digamos que ustedes van a aconsejar a una persona que quiere aprender inglés. ¿Ok? Conocen a alguien que quiere aprender inglés. ¿Qué consejos le darían? ¿Qué le dirían? ¿Qué debería de hacer y qué no debería de hacer? ¿Ok? 4 oraciones, 2 afirmativas y 2 negativas. Denle un consejo. You should.
You shouldn't, no debes. No debes. No debes.
Ok, chicos, por ahí, recuerden las reglas. Maritza, le pusiste ing al verbo después de should. You should watching. Recuerda que no podemos agregar ninguna conjugación al verbo que se encuentra después de los modal verbs. Lo mismo sucede ahí, Diana Gaspar. Dice, you shouldn't lost. Lost es el pasado del verbo lose, perder. ¿Vale? Entonces tampoco lo podemos poner en pasado, siempre tiene que ir en presente, ¿sale? Sin conjugación. Sorry. This is true. Andrea, nuevamente, las reglas. Recuerda, aquí lo tenemos. O sea, aquí lo voy a Sí. subrayar de color amarillo. En este caso, Andrea, la palabra to. ¿Okay? Recuerda, estoy subrayando en amarillo, es importante. Después de cualquiera de estos modal verbs, los que están en pantalla en el título, should, must, can y could, jamás, jamás, jamás pueden tener la palabra to después del modal verb. So the Así que las verb primeras- is must in infinitive. Yes, Okay. it will be you should practice words or you should listen to songs in English. Okay? Esto aplica para todos estos modal verbs. Okay. Okay, guys, very good. Well done. Chicos, ¿dudas hasta aquí con should? Podemos pasar al siguiente modal verb. Okay, so now we're going to talk about would. Okay, pero muy bien, nada más por ahí supongo que fue el autocorrector que escribió apenas, pero no sé qué querías decir. Okay, pero va bien. Supongo que eres verbo, X verbo. Okay, so the next modal verb we have is would. Okay, we're going to use would, number one, to ask for polite request or to express desires. Okay. Vamos a utilizar would para poder expresar estas tres cosas. Polite request, es decir, lo mismo que could, okay, pero también de una manera más educada. Okay, no es lo mismo el decir, volvemos al ejemplo de hace rato, de ¿podrías apagar la computadora? A decir, ¿puedes apagar la computadora? O decir, en el caso de would, ¿apagarías la computadora? Okay. Simplemente es para pedirle a alguien que haga algo, pero de una manera más educada. Okay, that's polite request. Number two, para poder expresar deseos. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Okay. Por ejemplo, yo desearía vivir en París. Yo amaría estar durmiendo ahorita. O me encantaría tener un perro labrador. Okay. Esos son mis deseos. Estoy expresando deseos y lo utilizo también con would. Ahorita les doy los ejemplos. Y por último, para hablar de situaciones irreales, cosas que no son verdad. Por ejemplo, si yo fuera un monstruo, yo viviría en una cueva y yo espantaría a la gente. Y obviamente esta situación es irreal, pero podría hablar de una hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que yo estaría haciendo en estos casos? Bien, ¿cómo vamos a expresar esto? ¿O de qué manera podemos traducir would? Primero que nada, would no significa absolutamente nada. No tiene ninguna traducción al español. Los demás modal verbs sí los traducíamos. Decíamos should, debería, must, deber, can, poder, could, podría. Pero would no se traduce. No tiene ninguna traducción al español. Simplemente would nos sirve para poder agregar la terminación, por decirlo de alguna manera, la terminación ia a los verbos.
¿Ok? Cuando en español nosotros le agregamos la terminación ia a cualquier verbo, entonces en inglés viene siendo la conjugación de would. Entonces una cosa es correr y con would sería correría. Vivir, viviría. Dormir, dormiría. Soñar, soñaría. Entonces sería would sleep, would play, would eat, would travel, would live. ¿Ok? Lo que en español es la terminación ia, en inglés es el verbo would. ¿Ok? Y nos sirve para poder expresar todo esto. Decíamos, polite request, ¿apagarías la computadora, por favor? ¿Abrirías la ventana? ¿Sí? ¿Me prestarías tu celular? Estoy utilizando la terminación IA en todos estos casos. Deseos. Desearía vivir en Londres. Me encantaría tener un perro enorme. Amaría estar durmiendo ahorita. ¿Okay? Y situaciones irreales. Si fuera un monstruo, viviría en una cueva. Espantaría a la gente. Tendría pelos en las manos, no sé. En eso estoy hablando con would. Si se fijan, todas las oraciones utilizan la terminación ia. Los verbos tienen la terminación ia. ¿Okay? Obviamente, esta terminación ia solo aplica para el pronombre yo, porque si hablamos de nosotros, utilizamos la terminación íamos, ¿no? Seríamos, viviríamos, comeríamos. Obviamente, ya que en español tenemos una conjugación diferente para cada persona, pues esto va a ir cambiando. Pero no sé si queda claro cómo podríamos utilizar o cómo podríamos traducir de cierta manera la palabra would. ¿Vamos bien? Yeah. Bien. Ok, so volviendo a lo mismo, would también es un modal verb, es decir, que también va a seguir las mismas reglas que can, should, must, could, etc. Por lo tanto, en este caso, simplemente voy a decir he would run fast, or he would not run fast, or would he run fast. Y también tenemos su contracción que viene siendo de la misma manera. Solo vamos a omitir la O y la vamos a sustituir por un apóstrofe y decimos wouldn't. Wouldn't. Ok, esta sería su contracción. Y aquí ahora decimos, él correría rápido si practicara. Él no correría rápido si no tuviera una pierna. Y él correría rápido, etcétera, ¿no? Ya estamos haciendo una pregunta. Entonces, nuevamente, aquí tenemos las mismas oraciones, como pueden ver, pero utilizamos la palabra would y cambia por completo el significado. ¿Okay? Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre cómo hacer una oración con would? Ok, so, vamos a hacer igual, vamos a hacer un ejercicio, son las diapositivas, déjenme los checo. Ok, chicos, les voy a mostrar aquí lo que estos niños les gustaría estar haciendo. Ustedes van a poder ver una imagen que les demuestra como que sus sueños o sus deseos. Y quiero que ustedes me digan con una oración utilizando would, qué creen que ellos es lo que les gustaría hacer. Por ejemplo, what would you like to do next summer, Anne? What would you like? Aquí tenemos would you like. Entonces dice, ¿qué te gustaría? Tenemos el verbo like, que es gustar. Y simplemente le agregamos la terminación ia. Okay, what would you like to do next summer? ¿Qué creen que le gustaría hacer? You would like to go at the beach? Very good. I would like, podríamos decir she, sí, pero como le están preguntando a Anne responde, ¿no? I would like to go to the beach. Very good. Well done. Y aquí decimos, me gustaría ir a la playa. Very good. Now this one. What would you do at the beach? What would you do? I Profesor, would like to swim
Ok. Dime, Laura, ¿qué pasó? En el ejercicio anterior que usé el short, ¿Sí? no hiciste la corrección de que no debemos de poner el tú, ¿Correcto? y en esta sí lo pones. Porque ahí los No verbos. lo- Ajá, exactamente, sí. El to no debe de ir antes del verbo. En este caso, tenemos el verbo like. Ajá. Nuestro verbo es like y yo no le estoy agregando el to a like. Lo tenemos antes del go. Vamos a ver. Recordemos esto un poquito. Laura, ¿recuerdas? Hubo una vez que les estuve preguntando cómo se decía correr. Espero que haya quedado bien claro. ¿Cómo se dice correr, Laura? Ah, Dijeron lo mismo y les dije que no era cierto. ¿Cómo se dice correr? ¿De acuerdo? No es correcto. Run no significa correr. to run. Very good. To run. ¿Ok? Laura, ¿recuerdas esto? Que dijimos que para que un verbo esté en infinitivo, es decir, que en español se traduzca con la terminación ar, ir, tenemos que agregar la palabra to antes del verbo. Pregunto, ¿recuerdas eso? Sí, ya me voy acordando, profesor. Ok. Entonces, cuando nosotros necesitamos que un verbo esté en infinitivo, necesitamos sí o sí agregar la palabra to. Sin embargo, cuando yo utilizo, por ejemplo, can, yo digo aquí, yo puedo correr. Y la palabra run sí dice correr y no tiene la palabra to. Esto es porque en los modal verbs la palabra to no se debe de poner. ¿Okay? Yo lo que hice, o en lo que sucede en esta diapositiva, dice I would like. Y aquí tenemos el like después de would, que es como nos dice la regla, like no debe de tener ninguna conjugación, no debe de tener el to, no debe de tener nada más. Entonces aquí dice, me gustaría. Dijimos que el would le agrega la terminación ia a gustar. Entonces aquí dice, me gustaría. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Yes. Ahora, yo quiero decir, me gustaría correr todos los días o correr por el parque. Entonces tengo que decir to run para poder decir correr. ¿Okay? No puedo decir I would like run. Recordemos, y es más, es este mismo día que vimos esta clase donde dijimos lo del to run, les pregunté que cómo se dice me gusta correr. Dijimos que no puedo decir I like run, porque aquí dice me gusta corro, o algo así intenta decir. Y que tendríamos que decir I like to run. El verbo que se conjuga es el primero, porque es el verbo que estamos hablando. Pero el segundo no es el verbo principal de la oración, es parte del complemento. En este caso sucede lo mismo. To run no es el verbo principal de la oración, el verbo principal es like. Y este es el que no se debe de conjugar, no puede llevar el to ni nada de eso. Pero el run, en este caso, sí lo lleva. ¿Me explico hasta aquí, Laura? Gracias, profesor. Sí. Entonces, nada más. En la diapositiva dice, I would like to go to the beach. Entonces, no tenemos el run, pero tenemos to go. Me gustaría ir. Y el to go es el que sí va en infinitivo. Let's continue. Now, dijimos, what would you like to do at the beach? Ya por ahí me dijeron, I would swim with dolphins. Okay, I would swim. Now, this one. What about you, Peter? ¿Qué creen que dice? I wouldn't like to go to the beach. Very good. Literalmente la oración que tenemos aquí en el ejercicio. Muy bien. I wouldn't like to go to the beach. Okay.
What would you like to do next summer? I'm not sure. I would like to visit a mountain, maybe. I don't know. I'm not sure. Very good. I would like to go to the mountains, to visit the mountains. Good. What would you do there? I would come. What? Okay, I'm not sure, teacher. Ah, It says I will sleep in a tent. And what would you like to do on your birthday, Anne? maybe I would like to celebrate with my friend. Okay. I would like to celebrate. Good. A party Says with I would my like to have a party with my friends. Good. To have a party to celebrate. It's the same. Good. What would you like to do? What would you do at your birthday's party? um, I would like to eat pizza. One more time. I would like to eat pizza. Okay, good. I would eat pizza o también estuvo bien, ¿eh? Nada más veamos la diferencia. Una fue I would like to eat pizza. Tenemos el like to eat. Como lo que estuvimos ahorita explicando por la pregunta de Lauro. Tenemos el like, que es el verbo principal, y dice me gustaría comer pizza. Y es aceptable. O también podemos decir I would eat pizza. Comería pizza. Nada más, omitiendo el verbo gustar. Y en este caso no llevamos el to porque el verbo principal es eat. ¿Se me explicó? Yes. What about you, Peter? I wouldn't eat pizza. Okay, I wouldn't eat pizza. Very good. What would you eat then? I would eat ice cream. Okay, good. I would eat an ice cream. Very good. Yeah. What would you like to do at the weekend, Anne? How do you say feria or I don't know. Very good. Theme park. Theme Parque park. temático. Theme park. What the park? I would like to go to the theme park. Yes. What would you like? What would you do at the theme park? ¿Se vería juegos mecánicos? ¿Qué haría?
I would get up and Okay. Get onto. Yep. Entonces, I would go on rights. Simplemente. I would go on rights. And what about you, Peter? I wouldn't go them part to the them part. Very good. I wouldn't like to go or I wouldn't go. Good. It's correct. Both to the Park. theme park. What would you do at the weekend? So ir al cine. I would go to the cinema. Very good. I would go to the cinema. Finally, what type of film would you see? A ver, caricaturas. I would like to watch a cartoon Very good. and That says I would see an animated film, and it's correct. I would watch a cartoon film. It's correct too. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre el uso de would? Well, it's just ¿Todo bien? practice. Yes, it's just practice. Very good. Ok. So, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ahora, vamos a practicar lo mismo. Vamos a hacer ahora 6 oraciones. Igual, me van a mandar 6 oraciones al grupo sobre lo que ustedes harían y vamos a hablarlo ahorita sobre situaciones irreales, ¿de acuerdo? Usemos el mismo ejemplo de hace ratito. ¿Qué harían si ustedes fueran un monstruo? ¿Qué harían? 6 oraciones sobre lo que harían o lo que no harían. ¿Okay? No sé, pueden poner que vivirían en una cueva, que espantarían niños, comerían gente, no sé. ¿Qué cosas harían o no harían si fueran un monstruo? A lo mejor no manejarían un carro. No sé. Go ahead, 6 sentences. Preferentemente 3 y 3, ¿vale?
Okay, guys, very good. Well done. Let's continue. Chicos, bien, acepto todos los ejercicios que me mandaron, todos bien. No hay dudas con Wood, ¿verdad que no? No, teacher. Good. Okay, so let's continue now. Vamos a ver la última parte del tema, que son semi-modal verbs. Okay, chicos, tenemos los modal verbs, que son estos. En realidad existen 10. Ahorita hemos visto estos 5. Nos faltan otros 5. ¿Ok? Y tenemos los semi-modal verbs, que son aquellos verbos que sirven más o menos para expresar lo mismo que estos, ¿ok? Pero estos sí van a seguir las reglas de siempre, los que vamos a poder conjugar, vamos a poder expresar en todos los tiempos y demás, ¿ok? El día de hoy vamos a ver 2. One we have need to, and we have to. Okay. Have to. Ok, have to. Primero, have to, una cosa es have, que es tener. Yo, por ejemplo, puedo decir, I have 3 dogs. Tengo 3 perros. I have 3 dogs. Y otra cosa es decir, I have to. Have to, al igual que los demás modal verbs, siempre va a ir seguido de un verbo. Es decir, yo tengo que decir, por ejemplo, I have to eat. Okay? Every day. Now, en este caso, al igual que los modal verbs, siempre después de have to vamos a necesitar un verbo. Pero como pueden ver aquí, tenemos la palabra to. Este sí va a necesitar el to. Ahora, si quisiéramos hacer una oración negativa, o mejor dicho, vamos a conjugar primero con otra persona. Si yo hablo de he, aquí sí voy a decir he has to eat every day. ¿Y qué notamos aquí? Primero, tenemos have, que cambia por has, porque aquí hablamos de una tercera persona, y have sí se conjuga. Repito, los modal verbs no se conjugan, los semi-modal verbs sí se conjugan. ¿Okay? Así que tenemos la conjugación de have or has, tenemos la palabra to también, y también siempre, 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 los semi-modal verbs van a llevar también otro verbo. ¿Okay? Have to significa tener que. Es muy parecido al modal verb must, ya que también se utiliza para poder expresar obligación. Must es deber y have to es tener que. ¿Sí? Digo aquí, yo tengo que comer todos los días y con must sería yo debo comer todos los días. ¿Ok? Del mismo modo, si quisiera hacer una oración negativa, yo voy a utilizar el auxiliar que corresponda al tiempo en el que estoy hablando. En este caso, I have to eat every day es una oración que se encuentra en presente. ¿Quién recuerda o quién me dice cómo quedaría esta primera oración de forma negativa? ¿Cómo decimos yo no tengo que comer todos los días? I have not to eat every day. No. I haven't eat every day. A ver, van estas dos opciones que me dictan, ¿verdad? Ninguna de las dos es correcta. ¿Por qué? Porque aquí ambas me necesitan, ¿perdón? Have. I Have have. I? Have I. ¿Sí? Esto sería para hacer la pregunta. Y tampoco sería correcto. Aquí el detalle es el siguiente. Chicos, en los modal verbs, el auxiliar siempre va a ser el modal verb. Yo voy a agregar la palabra not siempre después del modal verb y listo. Pero los semi-modal verbs no son verbos modales. Por lo tanto, ellos no pueden ser el auxiliar de una oración. Es decir, en este caso, yo no puedo decir I haven't, porque have no es el auxiliar. No puedo decir I have not, porque yo necesito de un auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar en este caso? Correcto, el do, porque la oración está en presente.
Okay, habíamos visto que en presente los auxiliares vienen siendo do or does. Entonces yo diría, I don't have to eat every day. Y si quisiera ser negativa, la segunda oración sería he doesn't, porque recordemos que con he utilizamos el auxiliar doesn't. Y aquí volvemos a cambiar. Ya no vamos a utilizar el have, perdón, el has, como en la oración original, porque el doesn't ya tiene la conjugación es. ¿Ok? Entonces regresamos con have solamente. He doesn't have to eat every day. ¿Ok? Chicos, ¿me expliqué lo que estoy haciendo? Yes, teacher. ¿Dudas hasta aquí? No questions. You sure? Very good. Okay. Ok, vamos a ver entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Esta normalmente no la van a ocupar, no es tanto que vayan a ocuparla en el examen, saber cuándo utilizar uno o el otro. ¿Ok? Si van a utilizar must o have to, eso es indiferente. Sí hay una pequeña diferencia y es básicamente que have to expresa una obligación que nos ponemos nosotros mismos. ¿Ok? Por ejemplo, el tener que comer, no va a haber nadie ahí diciéndome que yo debo de comer. Yo sé que si no como me muero, me enfermo. Entonces es una obligación que yo mismo me pongo. Yo digo, I have to eat every day. ¿Okay? Sin embargo, cuando hablamos de otras reglas que nos impone la sociedad o otra persona, normalmente utilizamos must. Decíamos ahorita, cuando estaban en un funeral, cuando están en una iglesia, ustedes deben portarse de cierta manera. Deben cantar o deben quedarse callados o deben hacer ciertas cosas, ¿no? Pero es porque la sociedad nos inculca o nos impone que nos comportemos de esa manera, ¿ok? Entonces, cuando alguien nos impone una regla, ya sea la ley, la sociedad o algún padre de familia o quien sea, nos lo impone, entonces utilizamos must. Cuando es una regla que nosotros mismos nos ponemos o expresamos algo que nosotros mismos nos forzamos a hacer, entonces utilizamos have to. Por ejemplo, yo mañana trabajo a las 8 de la mañana. Yo me tengo que levantar a las 6 porque tengo que meterme a bañar y arreglarme e irme al trabajo. Pero también podría decir, yo mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque tengo que levantarme, hacer lonche, limpiar la casa, bañarme, arreglarme e irme al trabajo. Yo soy el que se obliga a levantarse a recoger la casa, hacerme el lonche y todo lo demás, cuando podría simplemente levantarme, bañarme e irme al trabajo, ¿no? Inclusive podría no bañarme. Estas son reglas que yo mismo me impongo. Por esa razón es aquí cuando utilizamos have to. Nada más. ¿Ok? Repito, esto no se los van a evaluar en el CENI. No les van a pedir si decidir entre must o have to. Lo que sí les pueden pedir es que completen una oración. Y podríamos traducir una oración muy similar. Voy a escribir por aquí a lo mejor una que diga algo como clean the house. Vamos a ponerle así. Algo que sí les podría aparecer en el examen CENI sería algo como esto, donde ustedes tengan que completar con must, have to, has to, or mustn't. ¿Ok? Según esta oración, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿Alguien? Have. Correcto, la respuesta correcta es la letra B, have. Podríamos decir que todas podrían tener sentido, a excepción de la C. La C sabemos que no es porque no estamos hablando de he, she, or it. Pero también podría significar yo debo limpiar la casa, yo tengo que limpiar la casa o yo no debo limpiar la casa.
Todas parecen tener sentido, pero tan solo por la regla de que aquí está la palabra to y must no debe de ir acompañado con la palabra to, yo puedo descartar la opción A y la opción D. Y solamente me queda la opción B. ¿Okay? Entonces, con ir viendo cómo está la siguiente palabra, voy a identificar si voy a utilizar have to or must. ¿Okay? Bien. So, vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a pedir, en este caso me van a completar ya sea con have to o con must. Ok, repito chicos, aquí sí, yo sí les voy a evaluar un poquito si es uno o el otro. La diferencia, repito, have to cuando nosotros nos imponemos esa regla. ¿Ok? Pero también vean la conjugación del verbo y lo demás para que se puedan dar una idea. Entonces, children play with fire. ¿Cómo responderíamos? Mustn't or don't have to? Mustn't. Mustn't. Very good. Well done. You speak to the driver when the bus is moving. It's dangerous. Hablarle al conductor. When the bus is moving. Don't have to. Don't have to. Sorry. Must. Okay, de hecho, ¿se han fijado que incluso hay camiones que tienen los letreros que dicen no hablarle al conductor? No es una regla que nosotros pongamos. Alguien nos la impone. Por eso es mustn't y no don't have to. I like Sundays because I go to work. I don't have to go to work. I don't have to work. Very good. No estoy obligado. A lo mejor no voy al trabajo, pero yo puedo trabajar en mi casa, ¿no? Puedo estar haciendo remodelaciones o algo. Simplemente es una obligación que yo me pongo. It is forbidden. Está prohibido. It is forbidden. You do that. Mustn't. Very good. You mustn't do that. El hecho que nos digan que está prohibido, entonces mustn't. You arrive before 9 p.m., but you should be here before midnight. Don't have Don't to. have to. Very good. No tienes que llegar antes de las 9, pero deberías llegar antes de medianoche. When the traffic light is red, you go on. Mustn't. Good. Por algo existen los semáforos, ¿no? Cuando el semáforo está en rojo, no debes continuar. You stay here. You can go home. Don't have to stay here. Very good. No tienes que estar aquí. Puedes irte a casa. You ask my permission. You can do what you want. Don't have to. Very good. You drink alcohol. You can have a soft drink. Mustn't. All right. En los casos anteriores, por ejemplo, si fijan, tenemos el verbo can. ¿Okay? En las oraciones. No puedo regresarme. No. Ok. Can nos expresa que podemos hacer otra opción. Si nosotros decidimos no tomar alcohol es porque nosotros queremos, ¿no? No dice nada de que sea menor de edad ni nada de eso. Ustedes, por ejemplo, ya todos son mayores de edad. Ustedes no tienen que tomar alcohol. Pueden tomar un refresco si lo desean. Si no toman alcohol es porque ustedes deciden no hacerlo. Visitors smoke. Mustn't. Fumar. Very good. It's optional. We
to go if you don't want to. Don't have to. We don't have to go. Very good. Nos dice, es opcional. Esa palabrita nos indica que no estamos obligados a hacerlo. Última. This is very important. You forget what I said. Mustn't. Mustn't. Very good. Good. El expresar que es muy importante ya nos está haciendo, nos está forzando a esta obligación. Okay. Bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? No. No, very good. Let me share my screen again. Vamos a ver el último semi-modal verb día de hoy, que viene siendo need to. Okay. Need to significa necesitar. Okay. El hecho de utilizar need to va a ser como para decir, yo necesito que tú hagas esto. Okay. Yo necesito que, no sé, se pinte la casa, etc. Ok. Normalmente utilizar las mismas reglas. En este caso, si yo estoy hablando, por ejemplo, de I need to eat every day. Voy a cambiar el verbo. I need to study English. Okay. Yo necesito estudiar inglés. That's one. Pero si estuviera hablando de él o ella, también tenemos que conjugar el verbo. For example, she needs to study English. Okay. En este caso, nuevamente, sí vamos a conjugar el verbo, ya sea need or needs. También vamos a llevar la palabra to. Y también vamos a necesitar otro verbo. Okay. Del mismo modo, para poder hacer una oración negativa, vamos a utilizar el auxiliar. Es decir, no podemos decir I need not to study. Esto no se puede hacer. To. Correcto, vamos a utilizar el do. Al igual que con el have to, ¿ok? I don't need to study English. Or she doesn't need to study English. Okay. Chicos, de la misma manera, si quisiéramos hacer una pregunta, recuerden que las preguntas en este caso se van a hacer con los mismos auxiliares. Do or does. Aquí la otra. Un ejemplo. Do you have to eat every day? Does he have to eat every day? Lo mismo en este caso para poder utilizar, ¿no? Para poder hacer preguntas, vamos a hacerlo de la misma manera. Do you need to study English? Or does she need to study English? Okay. Entonces, chicos, en estos casos sí tenemos o hacemos uso de el auxiliar. Do or does. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda con el uso de need? No, teacher. Okay. No. Okay. Nada más como comentario extra, resulta que podemos decir I needn't. I needn't study English.
Esta sí es correcta. Bien. Bien. Chicos, solamente en el caso de esta última oración, I need and study English, cabe mencionar que sí es correcto, sí se utiliza, lo van a poder encontrar escrito en internet y demás, pero esto es informal. Ah. Solo con Esto ese solamente, semimoral. sí, solamente con it, correcto. Sí, con have to no podemos utilizarlo. Si lo llegamos a usar, sí existe, ¿sale? El haven't sí existe, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Tiene otro Ah. significado completamente diferente. En Ujú. este caso, el needn't existe, pero solo de manera informal, que realmente no es correcto. No va a aparecer en su examen, porque el examen no evalúa ese tipo de inglés o de modismos, pero se está implementando el needn't ahora para hacer expresiones negativas y decir que no necesitamos algo. ¿Ok? Ok, es como el I am. Puede ser. Correcto, como el ain't, correcto, sí. Sí. También es completamente informal, Ya. no viene en el examen y no se los van a evaluar, pero todo el mundo lo utiliza. Ok, ya. ¿Ok? Sale, chicos, ¿dudas hasta aquí con el need to? Clear. It's clear. Very good. Ok, so vamos a terminar, creí que íbamos a tener un poquito más de tiempo. Voy a ver si alcanzamos a hacerlo, si no, ahí terminamos, ¿vale? Chicos, como había quedado, les tengo también un ejercicio con un listening. ¿Ok? Les voy a mandar el audio y les voy a mandar 5 preguntas terminando el audio, ¿sale? Les voy a mandar también el script, como habíamos quedado. Traten de primero entender el audio y si no lo entienden, entonces lean el script para que vean qué es lo que están diciendo. Solo son 5 preguntitas, todas son de opción múltiple y me mandan sus respuestas, ¿sale? Y con eso terminamos el día de hoy. Here we go. Ya les mandé ¿es un videíto? Ahora les paso el script y las preguntas. Son 4 conversaciones en el video, ¿sale? Ok, chicos, son 4 conversaciones en el video y es una pregunta por cada conversación. Inténtenlo, con esto acabamos el día de hoy.
Chicos, no les digo cuáles están mal porque pues nada más tienen 2 opciones, ¿verdad? Pero por ahí Diana tienes 3 mal y Maritza tienes 2 mal, ¿sale? Muy bien, Andrea. ¿Estás bien? Sorry, no es cierto, Andrea, no es cierto, no es cierto. Leí mal. Hay 2 mal, ¿sale? Maritza. Muy bien, Diana Flores. ¿Estás bien? Pues sí. Very good, Maritza. Esa es una. Muy bien. No, Maritza. No era la 4. Yes, very good. It was number 3. Fue un error de número. Va, entiendo. Ok, guys, ¿tienen hasta aquí alguna duda sobre el uso de estos modal verbs? Ya más me da gusto que ya tardan menos en hacer las actividades de los audios. Eso es bastante bueno. Chicos, ¿dudas sobre los temas que estuvimos viendo el día de hoy? Vimos bastantitos. Have to, need to,
Would, should, y must. No questions? Maestro, disculpe, ¿me podría compartir esa Sí, tablita que hizo, por favor? ¿Esto que estamos viendo aquí? Sí, por favor. Creo que sí. Sí, ahora te lo mando. Chicos, ¿alguien más? ¿Algo más? No. Very good. Ok, chicos, pues si no hay ninguna duda, entonces con eso terminamos el día de hoy. Have a good night and have an excellent weekend. See you next Monday. Bye, teacher. Bye. Good evening. Thank you, teacher. Bye. Welcome. Bye.